Antes enseñé cómo Lucifer se convirtió en Satanás, y Dios me está dando como palabras medias extrañas en realidad, que me tienen medio así, pero bueno, es parte de lo que yo he estado orando. Hemos estado orando que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Libro de Isaías capítulo 53 versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fíjese, hay algo bien especial aquí. Hoy día en la mañana lo dije un poquito en la transmisión en vivo que hice mientras me tomaba un café. Todos queremos ir a la cruz, porque nosotros sabemos que la cruz representa el perdón de nuestros pecados. Nosotros sabemos que la cruz representa la nueva vida. Nosotros sabemos que la cruz representa lo que mi esposa nos acaba de enseñar, el sacrificio del Señor que borra todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y queremos pasarnos desde la cruz al aposento alto. Queremos irnos desde la cruz, que perdona todos nuestros pecados, hasta el aposento alto, que es el lugar donde el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos recibieron el poder y todos salieron danzando y todos dieron gloria a Dios, y eso les salía fuego por el pelo y todos los ojos así llenos de poder, y ellos predicaban con denuedo, hablaban en lengua, se caían al piso, se paraban. Estaba la cosa grande ahí. Todos queremos ir desde la cruz hasta el aposento alto. Pero en medio de la cruz y del aposento alto está el sepulcro, que de repente lo pasamos tan así por encima, pero el sepulcro significa algo espiritual. Nosotros estamos hoy día, la semana pasada celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo, y en pocos días más vamos a tener nosotros Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero en medio de esto el Señor trae esta palabra sobre el sepulcro. Nada de lo que está escrito en la palabra de Dios es una casualidad. Primer punto, anótelo ahí: el sepulcro y José de Arimatea. El sepulcro y José de Arimatea. El capítulo que yo le acabo de leer de Isaías dice que más con los ricos fue en su muerte. Entonces nosotros vemos que cuando Jesús murió, en los 4 evangelios aparece José de Arimatea, pero aparece solamente cuando había que sepultar a Jesucristo. Solamente ahí él aparece, cuando había que sepultar a Jesucristo. Entonces, lo primero que yo quiero que usted anote ahí es esto: el sepulcro y José de Arimatea. José de Arimatea era el dueño de ese sepulcro. Nosotros hemos estado allá, creemos que es el lugar porque está como a 300 metros de la montaña del Gólgota, donde fue crucificado el Señor. Y esto está como 300 o 200 metros hacia la izquierda, por así decirlo, del monte. Se encuentra la propiedad que era de José de Arimatea, donde está el sepulcro del Señor en Israel. El jardín de la tumba se llama. Ahora fíjese, la asignación del sepulcro ya estaba señalada de mucho de antemano. Isaías la había profetizado. Dame un poquito más de retorno, por favor. Isaías la había profetizado. Ahora, Isaías había hablado de que el Señor iba a recibir una asignación de un sepulcro con los impíos. ¿Qué significa eso? Que él estaba rodeado de impíos, pecadores, así que a él también se le asignó un sepulcro. Pero la diferencia que tenía ese sepulcro es que ese sepulcro venía de parte de gente rica. Y ahí vemos a José de Arimatea, que ya estaba profetizado cuál era la asignación de él. Ya estaba profetizado lo que el Señor había dicho y establecido sobre José de Arimatea. Entonces, en el capítulo 27 de Mateo, el versículo 57, capítulo 27 de Mateo, verso 57, dice: esto pasa cuando ya Jesucristo había sido crucificado, ya Jesucristo había muerto en la cruz. Dice así, capítulo 27, 57, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le dieran el cuerpo. Entonces dice: tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer
rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahí vemos a José de Arimatea apareciendo. Dice que él había sido discípulo, la pantalla de arriba se pegó, había sido discípulo, había caminado con Jesucristo. Dice que él ofrece su sepulcro, él ya venía con una asignación, ponga atención, él venía con una asignación profetizada y él había ya sido determinado por el cielo para esa asignación. Él viene, pone su sepulcro, baja el cuerpo de Jesús, se lo pide a Pilato, lo envuelve en una sábana nueva, hace correr la piedra y él se va. Eso es lo que dice Mateo de él. ¿Qué es lo que dice Marcos? Anótelo por allá, Marcos 15:42. ¿Qué es lo que dice Marcos sobre José de Arimatea? Ya Marcos dice que él esperaba el reino de Dios, que tenía osadía. Lucas dice que él tenía un estatus, que él era fácil entrar y poder pedir, y dice que él esperaba el reino de Dios y habían características especiales en él. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 38, dice que él era discípulo. Dice que él era discípulo de Jesús. Dice que era discípulo de Jesús. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda lo que yo le voy a decir. En el libro de Mateo 27 dice, versículo 57, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Había sido discípulo. Pero el libro de Juan dice que era discípulo. Entonces ahí uno puede decir, a ver, ¿cómo es esto? No comprendo cómo la escritura puede tener dos versiones. Una versión dice que había sido, tiempo pasado, y la versión de Juan dice que era discípulo, tiempo presente. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Que hay un error de gramático ahí? No, ahí hay un misterio. No hay un error, no existe un error. Ahí hay un misterio que hoy día va a ser revelado a su corazón, porque usted tiene que mirarse en este espejo. Póngame atención lo que le digo. Este hombre tenía todo ese estatus, tenía toda esa bendición. Él había hecho todo lo correcto, él había hecho todo lo que correspondía. Pero Mateo dice de él, era discípulo, mientras que Juan dice, es discípulo. Bueno, ¿a quién le creo? ¿A quién yo le creo de los dos? ¿Cómo es posible que uno me diga que es discípulo y el otro me diga que era discípulo? Juan capítulo 19, versículo 38 dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo, tiempo presente, de Jesús. Entonces aquí fíjese, aquí está el punto. Y esto es lo que el Señor me habló. Mira lo que dice aquí: que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Él era discípulo de Jesús, dice Juan, pero lo era en secreto por miedo de los judíos. Atento a esto. Lo que Juan detalla de que él era discípulo en tiempo presente, pero que había algo que le impedía que él lo manifestara, era esto: él tenía miedo a perder sus estatus. ¿Sabe lo que te está comunicando la escritura en esas dos cosas? Que hay un montón de discípulos que partieron bien, pero por miedo a perder cosas terminaron siendo discípulos. Y así hay muchos que hoy día, por no querer perder privilegio, perder accesos, perder reputación, perder relaciones, terminan enterrando a sus maestros. Apareciste invirtiendo, sí. Poniendo a Jesús en un lugar, sí. Entrando con osadía donde Pilato, sí. Sembrando para un sepulcro nuevo, sí. Pero apareciste solamente para enterrar a tu maestro. Y dice que de ahí él se fue. La palabra se fue también significa hacer un movimiento hacia el lado. Mira, apartarse, marcharse. Y esto es lo que dice el sentido de la palabra. Dice, por lo general muestra una separación, una cesación y una terminación de algo. ¿Saben lo que pasó ahí? José de Arimatea
en el ámbito del espíritu, con todo lo que había hecho, él dijo: perfecto, cumplí, hasta aquí nomás llego, yo ahora me aparto. La única vez que apareció José de Arimatea en la Biblia fue para sepultar a su maestro. Quizás tú hoy día estás viendo esta palabra. Estás viendo esta palabra y en tu corazón te estás parando delante del sepulcro como José de Arimatea. Y estás diciendo: bueno, yo ya estoy haciendo lo bueno. Yo estoy haciendo esto, ya era lo que yo tenía que hacer. Porque ya me designaron proféticamente por esto. Sí, pero en ese momento el miedo a la confesión, el miedo a ir más allá, Mateo, aunque Juan te aplauda todo lo que te aplaude y diga era discípulo de Jesús, Juan dice lo que el resto no dijo. Juan dice que por miedo nunca lo confesaste, por miedo nunca te abriste, por miedo nunca mostraste quién era. Entonces Mateo, como no tenía problema, viene y dice: con todo lo lindo que hizo y con todo lo hermoso que de seguro tiene su recompensa, hay algo que yo quiero decir: él había sido discípulo de Jesús. ¿De qué te sirve llegar hasta el sepulcro? ¿De qué te sirve llegar al punto de decir: ya cumplí, era lo que tenía que hacer, si no das la milla extra para llegar al lugar donde verás otra dimensión de tu Señor, donde verás otra dimensión de tu maestro? Por eso yo le hablo a los discípulos, pónganme atención, yo le hablo a los discípulos que han estado medios acomodados, que han estado medios dormidos, que han estado ahí medios jálame la yegua, que han estado, pon atención, el nivel de discipulado que exige la era venidera, el nivel de discipulado que exige los tiempos que vienen. Ya no pueden ser discípulos de sepulcro, ya no pueden ser discípulos que digan: yo cumplí, yo hasta aquí nomás llego, porque esto era lo que tenía que hacer. No, tienen que levantarse la dimensión de discípulos que dicen: voy a ir más allá de lo que está escrito de mí, voy a ir más allá, voy a ir más allá, aún voy a sorprender al cielo haciendo cosas que el cielo no esperaba que yo hiciera. ¿Y quieres que te diga algo peor todavía? Peor todavía. Dice que él, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, ponga atención, atento a lo que le voy a decir. Los romanos no fueron los que hicieron rodear la piedra al sepulcro. Los romanos no hicieron eso. El que hizo rodar la piedra en la boca del sepulcro fue José de Arimatea. No solamente te meto en el sepulcro, no solamente te envuelvo y te meto allí, sino que yo mismo pongo una gran piedra para asegurarme que no salgas. Por eso, cuando alguien deja de ser discípulo, deja de escuchar las predicaciones de su propio maestro para escuchar otras voces, porque ya puso a su maestro en el sepulcro y le puso una piedra encima. El segundo punto es el sepulcro, los sacerdotes, los fariseos y Pilato. Mateo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Diga conmigo: en el sepulcro convergen los tres poderes que se mueven en la tierra: sacerdotes, poder espiritual; fariseo, poder religioso; Pilato, poder político y poder legal. Y ponga atención, esos tres poderes están encontrándose al otro lado del sepulcro. Un discípulo llegó hasta el sepulcro y se fue, pero al otro lado ya habían poderes en movimiento. Ahí ya no estaba José de Arimatea, ahí ya no estaba Nicodemo, ahí aparecieron los poderes espirituales, aparecieron los poderes religiosos a encontrarse con el poder legal, con el poder político.
con el poder económico, a encontrarse con el sistema. Digan gloria a Dios, amén. Digan, dele gracias al Señor por esta revelación. ¿Sabes por qué? Y ellos se juntan allí, los tres poderes se juntan allí, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. ¿Sabes por qué se conectaron los tres poderes? ¿Sabes por qué? Por esta situación. El problema que tenemos, decían los tres poderes, es este: el sepulcro y su contenido. El problema que tenemos para el mundo espiritual incorrecto, el que está dentro del sepulcro, es un problema. Para el mundo religioso, el que está en el sepulcro es un problema. Para el mundo político, económico, de gobierno, el que está en el sepulcro es un problema. Juntémonos para ver cómo evitamos que salga de ahí. Nunca los fariseos llamaron a Jesucristo el Hijo del Dios viviente. Nunca lo llamaron Señor. Fueron capaces de decir: César es nuestro rey. Fueron capaces de decir: Pilato eres nuestro Señor. Pero no fueron capaces de reconocer a Jesucristo más allá de un rabí, sino de reconocerlo como un Señor. Por eso cada vez que tú decides llegar hasta aquí en tu vida como discípulo, aunque tengas un sepulcro nuevo, aunque hayas invertido, si tú decides llegar hasta aquí, quiero que sepa que al otro lado del sepulcro hay poderes llamando a poderes que no son poderes, llamándolos Señor. ¿Cómo es posible que los fariseos y los sacerdotes llamaran Señor a aquel que crucificó a aquel a quien ellos mismos llamaron maestro? Eso se llama hipocresía. Por eso hoy día las tinieblas están más densas. Los sellos de Pilato están más fuertes. Escucha, iglesia de Jesucristo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso hoy día que estamos caminando en el tercer día, los sellos de Pilato se endurecieron. Los sellos de Pilato están más fuertes. Las luchas legales se están cada día poniendo más duras, más crueles. ¿Por qué? Cuando comenzó esto, no en la cruz del Calvario, comenzó con uno que dijo: hasta aquí llego. Séllalo, dijo, séllalo, séllalo, séllalo. Hasta el tercer día, hasta el tercer día. Pon atención lo que te voy a decir, iglesia. Lo llamaban engañador, pero igual tenían miedo que se cumpliera lo que había dicho. Lo llamaban engañador, pero igual tenían miedo que se cumpliera lo que él había dicho. Lo llamaban engañador, pero igual le temían. ¿Sabe a lo que le teme el diablo? No solo a lo que Jesús dijo. Eso está poderosísimo. No le teme solo a lo que Jesús dijo. Por mucho que un propio discípulo, ex discípulo, lo haya enterrado. No le teme solamente a lo que Jesús dijo. Le teme, ¿sabe a quiénes? A los discípulos del tercer día, que son aquellos, pon atención, que como sea, vamos a hacer que lo que nuestro Señor dijo suceda. El diablo le tiene miedo no solamente al que está en el sepulcro,
El diablo le tiene miedo a discípulos que son capaces de hacer cualquier cosa con tal que lo que su Señor dijo suceda. Suceda. A esos discípulos les teme el diablo. El diablo no le teme a discípulos acomodados. El diablo no le teme a discípulos que no dan la milla extra. Los sellos ya no son para José de Arimatea. Los sellos en la puerta del sepulcro, la guardia que se solicitó en el sepulcro, ya no es para los discípulos de sepulcro, es para los discípulos del tercer día. Porque el diablo sabe que esos discípulos son capaces de hacer cualquier cosa con tal que lo que su Señor dijo que sucedería, suceda. Suceda. ¿Qué clase de discípulo eres? ¿Qué clase de discípulo eres? Aquellos que le dejan lista la piedra a Pilatos. Aquellos que metieron a Jesús dentro y le dejaron lista la piedra a Pilato para que le pusiera los sellos. O eres aquellos que dicen: Señor mío, pase lo que pase, lo que usted dijo que iba a suceder, sucederá, porque yo haré que eso suceda. Yo haré, Señor, que eso suceda. Esos discípulos que están al otro lado del sepulcro, ya es tiempo que solten la cruz. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. No te digo que la niegues, pero ya es tiempo que madure la cruz. Suéltala, déjate llorar tus pecados, tus transformaciones y tu carácter, y sal de la cruz y pasa por encima del sepulcro y dile: aunque me sellín los sellos, aunque tú no creas, aunque tú lo llames engañador, yo sí le creo. Yo sí le creo. Y si Él dijo que se iba a levantar, aunque vos me empapelí ese sepulcro con guardias, con sellos, si es necesario sacarlo de ahí lo saco. Pero lo que Él dijo que sucedería, ni el mundo espiritual, ni el mundo religioso, ni el mundo político, ni el mundo gubernamental, nadie podrá impedir que suceda lo que mi Señor dijo, aunque yo mismo tenga que hacerlo. Por eso 1 Corintios 2:8 dice así: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Sabes qué? Que Cristo te diera a ti nueva vida. Que Cristo te diera a ti nueva vida fue el primer error que el diablo se tuvo que aguantar. Acierto para ti, error para él. Pero que tú camines en el poder de la resurrección, que tú camines liberado de los sellos, que tú camines como un discípulo del tercer día. Ese es su postrer y más grande dolor, su postrer y más grande derrota, su postrer y más grande error. Tú tienes el poder de restregarle en la cara al diablo y decirle: si matar a mi Señor fue un error, que yo camine en su poder es tu peor pesadilla. Que yo camine en tu poder, en su poder, es tu peor pesadilla. Es su peor pesadilla. Si tú habías caminado como José de Arimatea, el cielo te dice hoy día: arrepiéntete.
Arrepiéntete y sé digno de su sacrificio. Si tú le dices al Señor: Señor, yo voy a ser ese discípulo del tercer día, manda ahí fuego, manda llamitas, y dile: Señor, hago conexión con esta palabra, porque yo seré un discípulo a quien el diablo le tema, porque aunque él lo impida, yo haré que lo que tú dijiste que sucedería, suceda. Ponte de pie en tu casa, levanta tus manos. Fue y venció en la cruz y te dice: ven a mí, ven a mí. Discípulos del tercer día, si el diablo sella hasta el tercer día, el diablo tiene que saber que también habemos discípulos, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas del tercer día. El tercer día no estarás bajo su dominio. El tercer día nos pertenece a nosotros. Nos pertenece a nosotros, los discípulos del tercer día. Levanta la mano, levanta la voz. Urremere le vaya sitananaye. Y ararara. Levanta las manos. Déjate de caminar como José de Arimatea y aparecer solo para enterrar a tu maestro. Y levántate como un hacedor del tercer día. Levántate. Hacer que lo que el maestro dijo que sucedería, suceda a cualquier precio. Yo no te enterraré, Jesús. Yo no te enterraré. Yo no te pondré una piedra para callar tu voz. Yo jamás le diré: Señor, a Pilatos, porque tú eres mi Señor y mi Rey. Levanta la mano en tu casa. Algo está pasando. Algo está pasando. Arrepiéntete de haber sepultado a tu maestro. Arrepiéntete. Aunque haya sido muy lindo. Aunque haya sido muy lindo. Y dile a tu temor: a perder tu comodidad, a perder tus privilegios, a perder tus accesos. Dile: no, yo no sepultaré a mi maestro. Yo haré que salga de ese sepulcro. Ponte de pie y levanta tus manos. Algo está cayendo. Hay discípulos del tercer día siendo empoderados. Algo viene, algo viene, algo viene. Pero lo portarán, lo activarán, lo moverán solo los discípulos del tercer día. Solo los discípulos del tercer día. Ponlo otra vez. Suave. Solo los discípulos del tercer día portarán lo que el diablo está sellando. Solo los discípulos del tercer día. Si tú en tu corazón decidiste ser y permanecer como José de Arimatea, como Nicodemo, tienes tu recompensa.
Pero un día alguien dirá de ti, como dijeron de José de Arimatea: había sido un discípulo. Pero si tú le dices al Señor: perdóname, yo quiero dar lo que ir más allá del sepulcro. Quiero que levantes tus manos en tu casa. Habla con Dios. Algo está cayendo en las casas. Sube la música, por favor, un poquito. Gracias, Señor.